Buenos días a todos. Es un verdadero placer presentar aquí en Valencia, en esta conferencia inaugural de la 40ª Asamblea de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, a Roger Chartier. Roger Chartier es, sin lugar a dudas, uno de los grandes de la historia cultural. A lo largo de su trayectoria, el nombre de Chartier se asocia a los de otros intelectuales tan indispensables como los de Pierre Bourdieu o Roger Darnton. También se le identifica como miembro de la prestigiosa Escuela Histórica de los Anales. Temáticamente, sus investigaciones se han centrado en la historia del libro, la historia de la edición y la historia de la lectura. Pero esto es poco decir sobre su manera de abordar estas realidades del pasado. Sus obras son ejercicios de reflexión sobre la cultura, sobre el tiempo, sobre la historia, sobre la percepción, sobre la circulación, sobre todo aquello que permite comprender la transmisión de conocimiento y sus mecanismos. Hay un aspecto de su trabajo que me resulta especialmente relevante y que lo acerca a nuestra sensibilidad de editores. Se trata de su voluntad de comprender de manera conjunta el texto y los artefactos y mecanismos a través de los cuales este texto se las ingenia para llegar hasta los lectores. Extraordinaria es la integración que consigue en el estudio de los textos y la manera de vivir y de volar que tienen en distintos formatos, en distintos soportes, a través de diferentes intermediarios, transformados por receptores y por comerciantes, cercenados por censores, editores y piratas, traicionados por traductores, encubiertos por autores temerosos unas veces o transgresores conscientes otras muchas. En definitiva, que en la historia del libro y la cultura el texto es importante, pero la manera de llevarlo a los lectores o a los oyentes, que también hay formas de acceder a los textos para los que no sabían leer, es determinante para comprender su vida y su influencia. En su obra el interés por el libro es central, no solo por la dimensión erudita del estudio de las obras impresas, sino porque hablar del libro es referirse a un artefacto central de la cultura de los últimos 5 largos siglos. Como han escrito dos profesores de esta casa, Justo Serna y Anaclet Pons, el estudio del libro y la lectura llevan a Roger Chartier a un análisis metarreflexivo. Dicho en otras palabras, para Roger Chartier, estudiar el libro es siempre una buena ocasión para plantearse cuestiones relativas al mundo de la cultura en general. Una posición esta, la de la estrecha relación que hay entre el libro y la cultura de un tiempo que, sin lugar a dudas, compartirá buena parte de este selecto auditorio. Roger Chartier ha sido profesor en l'École de Haute Étude en Sciences Sociales de París y en 2006 fue nombrado profesor del Collège de France. Les recomiendo la lectura de su lección inaugural, Escuchar a los muertos con los ojos, que en español fue publicada por la editorial Katz, cuyo título está sacado de un verso de Quevedo. En ella se plantea la base de todo, que es un libro, que es un autor, cómo se construye la autoridad. En definitiva, las cuestiones básicas que se relacionan en infinitas combinaciones en la historia del libro y de la cultura. Entre las obras de Roger Chartier hay muchas muy importantes, pero señalaré simplemente algunas de ellas. Es coordinador con Henri Jean Martin de una historia de la edición francesa en 4 gruesos volúmenes que todavía no ha sido superada. Publicó en 1990 Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, que por uno de esos fenómenos que él también podría haber estudiado, puede parecer inédita en español, pero no es porque no exista, sino porque se halla escondida bajo un título mucho menos definitorio: Espacio público y crítica
y espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Eso frente al título francés, que es Los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Otra de sus obras es El mundo como representación, en la que se muestra su faceta más ligada a la historiografía, donde aborda reflexiones teóricas sobre la historia que han tenido enorme repercusión en varias generaciones de historiadores. Recientemente acaba de publicar, editar y traducir Movilidad y materialidad de los textos. Un libro excepcional con reflexiones de mucho interés para la traducción de textos. Un libro que comienza con una pregunta a tumba abierta. ¿Cómo podemos entender la relación que existe entre las obras y sus textos? No es pequeña pregunta para quien cuenta en su haber, pocos pueden decirlo, con la coordinación de una historia de la edición y de una historia de la lectura. Termino ya. En 1998, Chartier reunió algunos de sus textos dispersos en un volumen que se titulaba significativamente Au bord de la falaise, es decir, al borde del acantilado o al borde del precipicio. Una imagen que refleja bien la idea de perspectiva desde lo alto que tenemos, pero también el riesgo de caer que se tiene cuando estamos al borde del precipicio, ¿no? El libro tenía también un subtítulo elocuente, La historia entre certidumbres e inquietudes, que muy bien puede servirnos para ponernos en circunstancia e iniciar la conferencia inaugural de hoy, que lleva por título La edición en tiempos inciertos. Así que, sin más dilación, cedo la palabra al profesor Chartier. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y su presidenta, y a la Universitat de Valencia y su rectora por la invitación que me permite volver en Valencia, donde tengo tantos amigos, amigas y recuerdos, inclusive en este magnífico Paraninfo, donde recibí el doctorado honoris causa de la Universidad de Valencia en el mes de mayo del 2019. Quería también agradecer al profesor Pedro Júrgula por su excesivamente generosa presentación. En una entrevista publicada en abril del 2020, usted declaró, cito, «Tal vez sea un buen momento para reinventarse, pensar y pensarse». Es en la perspectiva propuesta por esta cita que quisiera ubicar esta conferencia inaugural, construida a partir de las tres temporalidades de nuestras incertidumbres al salir, por lo menos es lo que esperamos, de la pandemia. Siguiendo el modelo clásico construido por Fernand Braudel, quería distinguir el tiempo corto, el tiempo breve del acontecimiento, las tendencias de la coyuntura y las mutaciones de más larga duración. Podemos empezar con los diagnósticos sobre lo que aconteció y todavía acontece durante la pandemia, lo que aconteció en relación con el comercio de los libros, las estrategias editoriales y las prácticas de lectura. Un primer invento fue el cierre de las librerías, que ha producido una fuerte caída en las ventas de libros y ha generado grandes dificultades para las editoriales. En todas las encuestas que he leído, una del Sindicato Editorial de la Edición en Francia, otra del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y Caribe, el CERLAC, se ve que los editores estiman a un 50% la disminución de su facturación entre el año 2020 y el año 2019.
En España, durante las 2 primeras semanas del confinamiento, las ventas de libros cayeron de 84% en relación con las ventas de la última semana anterior al confinamiento. En Francia, los editores estimaron la disminución de sus ingresos entre la primavera del 2020 y la del 2019 entre 20 y 40%. En América Latina, los editores observaron un retroceso del 50% de sus ventas entre 2020 y 2019. La consecuencia inmediata fue la disminución del número de títulos publicados y la postergación para el año 2021 de una parte de los libros que debían salir en 2020. De esta manera, una primera realidad del evento fue la dificultad para los lectores de encontrar libros nuevos, libros que no tenían en su biblioteca, si es que tenían una. La segunda realidad que hemos experimentado en el acontecimiento es la de una vida casi enteramente digital. Se utilizó y se utiliza todavía la comunicación digital en las relaciones entre los individuos o con las instituciones y administraciones, para el mercado y las compras, para la educación y la enseñanza y también para las lecturas que se hacen frente a la pantalla. Este nuevo hábito de lectura fue el gesto normal, necesario para leer, para acceder a libros y revistas. Y eso creó una demanda sin precedente del acceso digital. Sin embargo, esta observación debe estar matizada porque si en algunos países, como Brasil, hubo un aumento de las ventas de libros electrónicos, en Brasil sus ventas se triplicaron entre el año 2020 en relación con 2019. Más generalmente, este crecimiento fue limitado. La encuesta del Sindicato de la Edición en Francia muestra que, por un lado, las editoriales que tienen un sector digital son todavía minoritarias en Francia y, por otro lado, que éstas no observaron un crecimiento fuerte de las ventas de libros electrónicos. Estas observaciones se remiten a la marginalidad de este sector del mercado del libro ya antes de la pandemia. En Francia, las ventas de libros electrónicos representan solamente el 9% de la facturación total del mercado editorial. Entonces, la discrepancia entre, por un lado, las prácticas necesarias durante el tiempo de cierre de las librerías y de las bibliotecas, y por otro lado, el papel todavía marginal de la edición electrónica de libros, nos plantea una pregunta fundamental. Debemos pensar que, aunque marginal, la situación de la pandemia prefigura un nuevo mundo de la cultura escrita, con el predominio de la forma digital, en un mundo que sería sin librerías físicas, sin libros impresos. O bien, por el contrario, debemos pensar que lo que aconteció con la pandemia aceleró mutaciones que ya estaban presentes sin modificar profundamente los hábitos de los lectores de libros. Es por lo menos lo que sugiere la vuelta inmediata y las compras masivas de los lectores en las librerías después de su reapertura. Según la compañía de investigación de mercado Íñigo Palau, las ventas de libros en España durante el primer trimestre del 2021 crecieron
un 44% con respecto al primer trimestre del 2020, en el tiempo de la pandemia, y lo que es más significativo, en relación con respecto al primer trimestre del 2019, y aquí con un crecimiento de un 17%. Este crecimiento es el resultado, me parece, tanto de los lanzamientos de muchas novedades que no salieron en el año 20, como del incremento de la lectura de ocio durante la pandemia. El barómetro de hábito de lectura y compra de libros, establecido por la Federación de Gremios de Editores en España, muestra para el año 2020 que el porcentaje de lectores frecuentes aumentó un 5% durante los meses del confinamiento, con 57% de lectores semanales de libros en su tiempo libre. Para entender los efectos del evento, del acontecimiento, de la pandemia, me parece menester ubicarla en las coyunturas que transformaron el mundo del libro y de la edición en las últimas décadas. Como sabemos, la fragilidad de las librerías no apareció con la pandemia. Resulta de la competencia de la venta online, en particular por parte de Amazon, de los altos precios de los alquileres en los centros de las ciudades y de la rentabilidad lenta, limitada del negocio de los libros. El COVID-19 aconteció entonces en un mundo en el que, en casi todas partes del mundo, había disminuido el número de librerías. En París, por ejemplo, 350 librerías cerraron entre el año 2000 y el año 2019. En 2013, en su magnífico libro Librerías, Jorge Carrión registró y profetizó estas desapariciones, cuyo ejemplo paradigmático era en su propia ciudad de Barcelona la sustitución de la librería Catalonia por un McDonald's. En varios países, por ejemplo, en los Estados Unidos o en España a partir del 2014, la resurgencia de las librerías independientes de proximidad introduce una corrección feliz a este sombrío diagnóstico. También en el campo de la edición se puede encontrar una fragilidad anterior a la crisis. Tiene sus raíces profundas en los procesos de concentración, cuyo resultado más fundamental fue la imposición de la lógica del marketing a las expensas de la lógica propiamente editorial. Podemos recordar la expresión de Jérôme Lindon, el director de las ediciones de Minuit, y después de André Chiffrin, la edición sin editores. Sin editores, porque las decisiones se vinculan con lo que se sabe del mercado, de los hábitos y preferencias de los compradores y no con una política editorial basada en preferencias intelectuales o estéticas. Esta realidad, triste realidad, fue el resultado de la imposición a la edición de una lógica puramente financiera, que marginaliza al editor en relación con otros actores dentro de las casas editoriales. El libro de Eric Vigne, El libro y el editor, hacía hincapié en dos consecuencias de esta lógica puramente financiera. La primera es la búsqueda de una rentabilidad a muy corto plazo, lo que significa la rotación rápida de los libros en las librerías y la falta de tiempo
para que puedan encontrar a sus lectores. La segunda es la búsqueda de una rentabilidad para cada colección, cada título, lo que era romper con la lógica heredada del siglo XVIII, según la cual los libros que se venden pueden equilibrar a los que no se venden tanto en un balance global de la editorial. Un segundo sentido de la fórmula una edición sin editores se vincula con las prácticas de algunas editoriales, no las editoriales universitarias, por supuesto, que no editan en el sentido estricto de la palabra, ya que imprimen directamente los ficheros electrónicos que les envían los autores. En este caso, desaparece la definición de la edición como copy editing, como trabajo con el autor sobre su manuscrito y como contribución a la construcción del texto mismo. Particularmente si nos recordamos de lo que decía Pedro en cuanto a la relación entre la textualidad y la materialidad, entre la obra como texto y el libro como objeto que resulta de múltiples intervenciones, inclusive de los editores en este sentido de la palabra. Son así separados, cuando no existe este trabajo de copy editing, los dos significados de la palabra editar en nuestras lenguas románicas, que ignoran la distinción presente en el inglés entre editing, la edición como preparación de un manuscrito, y publishing, la publicación de un libro, su financiamiento, su producción. En este caso, tenemos literalmente una publicación sin edición. Un tercer sentido de la expresión edición sin editores se remite al crecimiento reciente de la autopublicación, de la autoedición. Esto no es una novedad absoluta. Existía desde el siglo XVI, cuando un autor se encargaba de ser su propio editor, pagaba la impresión de los ejemplares de su libro y después los vendía directamente en su casa o gracias a un acuerdo con un librero. Esta práctica no fue dominante, por supuesto, pero existía como una alternativa editorial y particularmente en el siglo XVIII. Hoy en día, en el mundo digital, la práctica de la autoedición encuentra nuevos recursos. Por un lado, las redes sociales, que permiten el crowdfunding para recaudar el dinero necesario para un proyecto editorial. Y por otro lado, la posibilidad de difusión de los libros autopublicados gracias a las plataformas de los distribuidores digitales, por ejemplo, Amazon, Apple, Rakuten Kobo, y muchos otros. Una de las razones de estas transformaciones coyunturales que se vinculan tanto con las librerías como con las editoriales y una de las razones que han creado una situación de fragilidad para ambas, ya antes el choque de la pandemia, debemos buscarla en las transformaciones de las prácticas de lectura y de los hábitos de los lectores. Por supuesto, no tengo todos los datos necesarios a una escala mundial, sino solamente algunas indicaciones para Francia y para España. En una investigación dedicada a las prácticas culturales de los franceses y publicada en 2020 por el Ministerio de la Cultura, dos preguntas llaman la atención y sus respuestas, evidentemente. La primera pregunta consta en saber si las personas interrogadas han leído por lo menos un libro durante el año previo. En este caso, se trata del año 2018.
En el grupo de individuos nacidos entre 1945 y 1974, más del 80% dijo que sí. Pero para los nacidos entre 1995 y 2004, el porcentaje es solamente de 58%. La consecuencia de esta discrepancia entre generaciones es la disminución global del porcentaje de los lectores de libros entre 1988 y 2018. Pasó del 73% en 88 hasta el 62% en 2018. Sea una pérdida de 11% de lectores de libros. La segunda pregunta era saber si los lectores habían leído 20 libros o más durante el año previo. En 2018, un 15% decía que sí, cuando en 1973 el porcentaje era de un 28% y en 1988 todavía de un 22%. Estos datos muestran que en Francia disminuyeron la lectura y la compra de libros, tanto con la reducción del porcentaje de los forlecteurs, los que compran y leen mucho, como más globalmente y particularmente para los más jóvenes, con el alejamiento de la lectura de los libros. El barómetro de la Federación de Gremios de Editores en España no confirma estas evoluciones para España, pero evidentemente con datos y preguntas diferentes. El porcentaje en este barómetro de lectores frecuentes, definidos como lectores que leen cada día o cada semana, es un 52%. 34% de lectores dicen que leen libros todo o casi todos los días y 18% dicen que leen una o dos veces un libro por semana. En 2012, el porcentaje de estos lectores frecuentes era solamente de 47% y en el año 2000 de 36%. Entonces, parece que en España no aconteció la regresión que se nota en Francia. Sin embargo, es una matiz, en España también se reduce la proporción de lectores frecuentes de libros a partir de los 15 años. Mientras que 80% de los jóvenes entre 10 y 14 años son lectores frecuentes, la proporción baja a 50% para los adolescentes entre 15 y 18 años. Estos fenómenos no son propios de la situación francesa o española, inclusive con la diferencia que podemos notar. En muchos países, durante los 15 últimos años, se observó una disminución del mercado del libro. Una investigación del CERLALC muestra una disminución de 22% en Brasil de la facturación global de las editoriales entre 2007 y 2017. Los datos proporcionados por la plataforma Statista permiten un análisis más preciso en el caso de España. Entre 2008 y 2013, la facturación del comercio interior de libros en España cayó 1.000 millones de euros. El crecimiento que empezó en 2014 no recuperó el nivel de facturación del 2008. Era en 2020 500 millones de euros más bajo que en 2008. Entonces, una recuperación importante, pero que no logró recuperar el nivel de la facturación del 2008. En la misma investigación sobre las prácticas culturales de los franceses, que ya mencioné, otro dato muestra que 1 de cada 6 franceses, 15%, dice que su vida cultural ya tiene lugar por completo
en el mundo digital, con las redes sociales, las videos online, los juegos electrónicos, la lectura y la escritura sobre la pantalla. La mitad de estos individuos que ya antes de la pandemia vivían en condiciones similares a las pandémicas tienen menos de 25 años. Son los readers, los que escriben y que leen al mismo tiempo. Son los readers de nuestro tiempo que asocian o mezclan sobre el mismo soporte una relación inmediata, permanente, entre el leer y el escribir, una forma de escrito lectores, si puedo traducir así. En España todavía creció mucho la proporción de lectores de libros en formato digital, pasando del 5% en 2010 al 30% en 2020. Y el porcentaje de usuarios en España de las redes sociales, de los websites, blogs y foros electrónicos es el mismo que el porcentaje de lectores de libros impresos. Pero en este caso, a la diferencia de la estadística francesa, pueden ser los mismos individuos que leen libros y que se apropian de todas las formas del mundo digital. Entonces, la cuestión es saber si las prácticas culturales online van a coexistir con las lecturas de los textos impresos o bien si, como en el caso de 15% de los franceses hoy en día, se volverán exclusivas para una parte siempre creciente de la población. Podemos ampliar el interrogante. Como lo hemos visto, el tiempo de la pandemia estableció una situación paradójica. Las lecturas se volvieron digitales, pero sin un fuerte aumento de las compras de los libros electrónicos. Debemos pensar que aquellos lectores que han leído en este periodo más textos electrónicos que antes, pero sin necesariamente comprarlos, volverán después de la pandemia a sus prácticas cotidianas de la cultura impresa vinculada con el libro impreso. O más bien, debemos imaginar que el nuevo hábito se mantendrá estimulado por los esfuerzos de editores y distribuidores de libros electrónicos que buscan transformar la situación excepcional de leer frente a la pantalla en una práctica ordinaria y común. Una manera de formular una respuesta es preguntarnos si los esfuerzos que se hacen en algunos países para atraer a los lectores al mundo digital, por ejemplo, la distribución gratuita de e-books o los descuentos importantes en su compra, es el caso en Brasil, perfilan la situación del futuro, considerando que el libro electrónico es de más fácil acceso, tiene precio más bajo y resuelve los problemas de la distribución. Después de la pandemia, podrán los lectores resistir a la tentación del clic que permite comprar libros sin hacer caso a las librerías nuevamente abiertas. Seguirán prefiriendo las lecturas de libros, revistas o diarios electrónicos antes que su forma impresa. Este es el desafío fundamental para el porvenir de las lecturas. Las compras masivas de los lectores en las librerías después de su reapertura fue percibida como una divina sorpresa por los libreros franceses que conocieron un aumento espectacular, inaudito, de su facturación en el verano del 2020. Es una buena razón de esperanza, pero exige tal vez una perspectiva de más larga duración, una perspectiva que puede analizar las mutaciones que transformaron y transforman las relaciones de los lectores con los textos. En primer lugar, se debe enfatizar la distancia establecida entre la lectura de los libros, que es el objeto de todas las encuestas que he citado hasta ahora, y las prácticas de lecturas
requeridas, impuestas, producidas por el mundo digital. La práctica de lectura propia de las redes sociales es una lectura acelerada, apresurada, impaciente, fragmentada y que fragmenta sin deseo de controlar las informaciones y las afirmaciones leídas. La consecuencia es que esta práctica de lectura plasmada por las redes sociales se impone como modelo hegemónico de todas las lecturas. Cuando se apodera de textos que fueron y son concebidos según una otra lógica que supone una lectura lenta, crítica, una lectura que percibe la totalidad del discurso, grande me parece el peligro para la definición misma de lo que es un libro. La lectura digital transforma la relación entre el fragmento textual y la totalidad del discurso. En un libro impreso, la relación entre cada fragmento, un capítulo, un parágrafo, una frase y la totalidad de la obra está hecha visible por la forma material del objeto. Cada fragmento se encuentra así ubicado en su lugar, en su papel, en la narración, la demostración o la argumentación. Existe, pues, una fuerte relación entre el fragmento y la totalidad. En el caso del texto electrónico, esta relación desaparece. El fragmento adquiere autonomía, independencia. Quizá no es más un fragmento, porque la noción misma de fragmento supone una totalidad a la cual pertenece o pertenecía este fragmento. Semejante observación nos obliga a desplazar la cuestión muy gastada de la posible muerte del libro. No se trata más de la desaparición del objeto material, que, como lo hemos visto, resiste en los hábitos de los lectores de libros, sino de la distancia tomada por los lectores digitales en relación con la forma de discurso particular que es un libro, forma entendida como una arquitectura textual cuyo sentido está producido por el arreglo de sus diferentes elementos. La consecuencia más preocupante de la lectura digital, moldeada por las lecturas omnipresentes de las redes sociales, una lectura que aleja de la lectura lenta, paciente, crítica, tradicionalmente vinculada con el libro en su definición discursiva, es la transformación del criterio mismo de la verdad. En la cultura impresa, establecer la verdad de una afirmación o información supone salir del enunciado para establecer su grado de autoridad, de veracidad. Y esto a partir de comparaciones, de avaliaciones. En la lectura plasmada por las prácticas de las redes sociales, el criterio de verdad se encuentra escrito dentro de la red misma. No es necesario salir ni del texto ni de la red para acreditar informaciones y afirmaciones. El vehículo compartido donde se encuentran es una garantía suficiente de la verdad de estas informaciones o afirmaciones. El desplazamiento del criterio de verdad de la comprobación crítica está la certidumbre o credulidad colectiva producida por la confianza ciega en la red social o en el grupo de discusión de WhatsApp representa un peligro temible para el conocimiento. Esta profunda transformación de las prácticas de lectura producida por el mundo digital y los textos breves que son sus elementos más fundamentales conduce a proponer reflexiones nuevas, me parece, sobre los desafíos lanzados a la edición en general
y a las ediciones universitarias en particular. Desde mucho tiempo debían confrontarse con las transformaciones de las prácticas estudiantiles y docentes. En Francia, desde los años 70 u 80 del siglo XX, las compras de libros por parte de los estudiantes fueron drásticamente reducidas por otras posibilidades de lectura. Por un lado, la frecuentación de las bibliotecas universitarias y, por otro lado, el recurso masivo a las fotocopias de los libros tomados en préstamos en las bibliotecas o facilitados por amigos, y también el recurso masivo a los apuntes dactilografiados de las diferentes materias. Aún más importante, solo los estudiantes que han elegido una carrera literaria o cuyos padres tienen un título universitario poseen una cantidad importante de libros y sin necesariamente crear bibliotecas personales, como lo muestra el éxito del mercado de segunda mano de los libros de estudio. Las mismas observaciones en cuanto a la falta de hábito de lectores de los estudiantes o su cultura de la fotocopia se encuentran en las investigaciones dedicadas a las editoriales universitarias en América Latina. Hoy en día, el uso de los datos encontrados en la red o la lectura de texto digitalizado refuerzan estas distancias tomadas en relación con los libros, tanto su materialidad como su arquitectura textual. La paradoja es que también el libro electrónico se encuentra desafiado o ignorado por las prácticas de lectura dominante en el universo digital. La publicación electrónica parecía permitir la construcción de un nuevo tipo de libro imaginado, deseado por Robert Darnton en un famoso artículo del New York Review of Books en el año 2000. Un libro estructurado en una serie de estratos textuales dispuestos en la forma de pirámide, argumento, estudios particulares, documentos, referencias historiográficas, materiales pedagógicos, comentarios, discusiones. La estructura hipertextual de semejante libro cambia tanto la lógica de la argumentación, que ya no es necesariamente lineal o secuencial, sino abierta y relacional, como la recepción del lector, que puede consultar por sí mismo, si existen en una forma electrónica, por supuesto, los documentos, archivos, imágenes, músicas, palabras, que son el objeto o el instrumento del estudio. Se transforman así profundamente las técnicas de la prueba en los discursos del saber, citas, notas, referencias, puesto que si el lector puede o quiere controlarlas, puede también controlar las elecciones e interpretaciones del autor. Así, parecía posible una metamorfosis del ecosistema del libro de saber. Sin embargo, semejante promesa supone o suponía una primera condición. Deben estar claramente diferenciadas la comunicación electrónica libre, gratuita, y la edición electrónica, que implica un trabajo editorial, costes de producción, control científico y respeto de la propiedad intelectual. Esta reorganización es una condición para que puedan protegerse tanto los derechos económicos y morales de los autores como la justa remuneración de los editores. Así, el libro digital debe o debía definirse por oposición a las redes sociales, que autorizan a cada uno poner en circulación en la red sus ideas, opiniones o creaciones. Solamente así podía reconstruirse en la textualidad electrónica una jerarquía de los discursos, permitiendo diferenciarlos según su autoridad científica propia. Al mismo tiempo, segunda condición,
se debe o debía afirmar la diferencia entre el mundo digital y el mundo impreso en lo que se refiere al libro y a la lectura. Con la pandemia, tal vez, se ha tomado una conciencia más aguda de estas diferencias, una conciencia que nace de las frustraciones producidas por la confiscación, la absorción de la existencia por las pantallas. Las compensaciones que permiten produjeron una aguda percepción de lo que no proporcionan. La diferencia esencial para mí es la diferencia entre las lógicas que gobiernan estas dos formas de relación con lo escrito. La lógica de la librería, de la biblioteca, de la página del diario, del número de la revista, del libro impreso, es una lógica del pasaje, del viaje, entre los espacios de la librería, entre las estanterías de la biblioteca, entre los artículos del diario o de la revista, el lector peregrina, viaja. En esta lógica topográfica, espacial, los lectores son, como escribió Michel de Certeau, nómadas que cazan furtivamente a través de los campos que no han escrito. La lógica de la producción textual y de la lectura en el entorno digital es muy diferente. Es una lógica temática, tópica y finalmente algorítmica. La lógica del viaje, que rige la edición y la lectura de todos los libros impresos, trae sorpresas, descubrimientos de lo inesperado, de lo desconocido. La lógica del mundo digital transforma los lectores en banco de datos. Sus gustos, sus preferencias, sus compras son previsibles y se vuelven el blanco de las proposiciones comerciales y de las propagandas políticas. En el universo digital se puede hallar más rápidamente lo que se busca, pero no se puede descubrir fácilmente lo que se ignoraba. La transformación de las prácticas de lectura de las revistas ilustra esta diferencia de lógicas, mientras que en la forma impresa cada artículo está ubicado en una contigüidad física, material, con todos los otros textos publicados en el mismo número de la revista. En la forma electrónica de publicación, los artículos se encuentran y se leen a partir de las lógicas que jerarquizan campos, temas, rúbricas. En la primera lectura, la construcción del sentido de cada texto particular depende, aunque sea inconscientemente, de su relación con los otros textos que lo anteceden o lo siguen y que fueron reunidos dentro de un mismo objeto impreso por una intención editorial inmediatamente comprensible. La segunda lectura procede a partir de una organización del saber que propone al lector textos sin otro contexto que el de su pertenencia a una misma temática. En un momento en el que se discute y hace la posibilidad o bien la necesidad para las bibliotecas de digitalizar sus colecciones, particularmente de diarios y revistas, semejante observación recuerda que, por fundamental que sea este proyecto, nunca debe conducir a la relegación, o peor, como lo hemos visto en los Estados Unidos, a la destrucción de los objetos impresos que han transmitido los textos a sus lectores. El rechazo de la falsa idea de la equivalencia entre lo impreso y lo digital es la condición de posibilidad tanto de la supervivencia de la edición impresa de los libros, revistas y diarios, como del acceso a los textos en sus formas materiales sucesivas conservadas en las bibliotecas. La conciencia de la diferencia hace imprescindible el papel de las instituciones de la cultura impresa, bibliotecas, librerías, editoriales. En el mundo contemporáneo, su papel está amenazado. La tecnología digital, que permite compartir conocimientos, saberes y sabidurías, se ha transformado
en el instrumento más poderoso para la difusión de las teorías más absurdas, las noticias falsas, las verdades alternativas, las falsificaciones de la realidad y las manipulaciones del pasado. Contra semejante peligro, y es mi conclusión, debemos unir tres responsabilidades. La primera es la responsabilidad política, la responsabilidad de los gobiernos, de los estados. Una exigencia fundamental de los poderes democráticos es reconocer el vínculo que existe desde la Grecia antigua entre la racionalidad y la deliberación, entre el juicio crítico y la política, entre el conocimiento verdadero y las decisiones cívicas. Y reconociendo esto, deben luchar contra la proliferación de las falsedades, falsificaciones y manipulaciones, y no utilizarla, como hemos visto en un pasado reciente en ambos lados del Atlántico. Resistir frente a estos peligros supone fortalecer las instituciones del espacio público, que son bibliotecas, librerías, escuelas y editoriales. Las políticas pueden desempeñar un papel esencial en esta tarea. Podemos recordar que en Francia y otros países la ley del precio único del libro ha protegido a las librerías contra la competencia desigual de los supermercados, de los emporios comerciales o de la venta online. También hemos visto cómo en varios países también una intervención de los poderes públicos ha protegido en una cierta medida el ecosistema de la edición. La responsabilidad de los estados y de las políticas públicas es importante, decisiva para evitar la destrucción o la desaparición de instituciones fundamentales del espacio público. Segunda responsabilidad, la responsabilidad de las editoriales. Si es verdad, como decía, que algunas editoriales publican los ficheros electrónicos de los autores sin ningún trabajo editorial, es verdad también que muchísimas editoriales, universitarias o no, se quedan fieles a la definición tradicional del papel del editor tal como fue concebido en el siglo XIX. Este papel supone varias operaciones: la construcción de un catálogo de títulos y de colecciones que definen la identidad estética, intelectual, ideológica de la editorial; la atención otorgada a la materialidad misma de los libros publicados, que también deben mostrar la identidad singular de la editorial y de sus diferentes colecciones, gracias a los formatos, las encuadernaciones o cubiertas, los caracteres tipográficos, en definitiva, todas las selecciones gráficas que hacen reconocible una política editorial. Y finalmente, el diálogo permanente, algunas veces difícil y a menudo amistoso, entre el editor y sus autores. Afortunadamente, en el mundo entero, hasta ahora, las editoriales que mantienen esta definición exigente de la edición son todavía dominantes. Pero esta responsabilidad de los gobiernos, de los editores, no debe hacer olvidar nuestra responsabilidad individual como lector y como ciudadano, porque la defensa y supervivencia de las librerías, bibliotecas y libros está directamente vinculada a las prácticas de lo cotidiano. Por ejemplo, la compra de los libros en librerías y no en Amazon, la lectura de las ediciones impresas de los diarios o de las revistas y no solamente su versión electrónica, o bien la fidelidad al libro impreso y no la búsqueda de una edición electrónica pirata del texto. Las medidas legislativas pueden apoyar la conservación de las instituciones y producciones de la cultura impresa, pero creo que también cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal. Es una responsabilidad que se encarna en los gestos de cada día, estos gestos que hacemos sin pensar. El peligro o la pesadumbre de un mundo sin librería, sin editores, sin libros,
en el doble sentido de la palabra material y discursivo, nos amenazan. Si queremos evitar su infinita tristeza, es necesario rechazar las equivalencias ilusorias y adquirir una conciencia aguda que son nuestras prácticas de lo escrito que moldean y prefiguran el porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chartier. Disponemos de un tiempo para abrir un coloquio, unas preguntas, intentar, digamos, proyectar nuestra condición de editores o de actores del libro en esta reflexión au bord de la falaise. Yo creo que la conferencia nos ha puesto un poco en la perspectiva de que es mejor ver el presente, un presente incierto, desde la perspectiva que nos ofrece el tiempo. No solo porque así los apocalipsis son un poco más suaves, sino porque también nos ofrece información y perspectiva para interpretar lo que está pasando. Me refiero también a pensar que no todo lo que va a suceder en el libro tiene que ser negativo. Es decir, la pandemia ha dado una sobreexcitación al mundo de la cultura, pero no todo lo que pasa tiene que ser necesariamente negativo. Mirando al pasado, el siglo XVIII, con la Ilustración y la Revolución Francesa, un modelo de cultura estaba en crisis, pero apareció otro mucho más vigoroso, mucho más potente, más democrático, más abierto, que de alguna manera demostró que el libro tenía la flexibilidad suficiente como para adaptarse a sucesivos escenarios. Hace unos días un impresor me decía que no conseguían imprimir todo lo que les encargaban en estos momentos. Es decir, que su imprenta no llegaba a todos los encargos que estaban viniendo. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que la crisis del comercio internacional ha hecho que libros que inicialmente se imprimían y se trasladaban desde China hasta la península, ahora se hayan reubicado y se están imprimiendo aquí para evitar las cuestiones del transporte. Con lo cual los impresores, en un momento aparentemente de crisis, están experimentando un buen momento. Mucha parte de vosotros, como consecuencia de la crisis, os habéis dado cuenta que las cuentas de las editoriales están saliendo bastante bien paradas en esta coyuntura y los libreros, en general, nos están diciendo que para ellos, por una vez, la crisis no es una crisis. En definitiva, historia y presente. Mezclar también esas cuestiones de que no es lo mismo venta que consumo. Es decir, nosotros seguimos vendiendo libros, en papel y empezamos a vender libros electrónicos, pero no controlamos cómo están siendo consumidos. Es decir, ahí está sucediendo otra cosa. Somos dueños de nuestra parte de la circulación, pero no sabemos cómo se van a consumir en el otro lado, ¿no? Y en eso están produciendo cambios importantes. Por lo tanto, es tan importante la emisión como las prácticas de lectura, ¿no? Yo también me planteaba que en algunas de las ventajas que está teniendo el mundo de lo digital es que también se está consumiendo con una mayor facilidad libros de segunda mano, que circulan con una gran eficiencia. Es decir, se puede localizar un ejemplar que nos interesa en el otro lugar, en otro punto del mundo, y que eso no nos afecta a las cuentas de resultados. Es decir, nosotros no lo vendemos, pero el lector está leyendo un libro que ha comprado en otro escenario, ¿no? En definitiva, que el mercado puede ir por un lado y la lectura puede ir por otro, que no necesariamente sean paralelos. Estamos aquí en un entorno de editores en el que nos preocupamos de la parte de esa circulación que nos compete, ¿no? Yo creo que historiadores del libro y editores, en este caso, estamos en el mismo lado, ¿no? Estamos intentando tratando de interpretar
cómo se va a comportar el lector, cómo se va a comportar el mercado y cómo van a circular, nuestros productos, ¿no? Y a nosotros nos va muy bien tener un mapa como el que nos ha ofrecido el profesor Chartier para tomar decisiones que luego tienen poderosas implicaciones económicas y decisiones cotidianas que tenemos que tomar todos los días en nuestro ejercicio de editores, ¿no? Simplemente entonces yo abriría un turno de preguntas y comenzamos este diálogo, disponemos de tiempo. Un comentario porque me permite aclarar el sentido de lo que quería decir, que es que lo más importante para mí es el rechazo de la idea de equivalencia, porque esta idea está fuerte, inmediata, algunas veces parece provechosa para los poderes públicos, porque mantener bibliotecas si la gente puede leer en su casa la versión digital del archivo o del libro impreso conservado en la biblioteca, tentación que podía algunas veces de definir la idea que la enseñanza online podría sustituirse a la relación de la aula. Hay fuerzas detrás de la idea de la equivalencia. No es solamente, me parece, un error intelectual, sino también que puede ser un proyecto político de sustitución. Si aceptamos como punto de partida que no existe esta equivalencia, podemos a la vez considerar todos los provechos que son vinculados con el acceso digital, y lo hemos visto en la situación de crisis, puede ser también una perspectiva para el futuro, pero podemos o debemos al mismo tiempo hacer hincapié en la necesidad de proteger, conservar las instituciones de la cultura impresa, porque si no hay equivalencia, evidentemente tienen su provecho particular, particularmente, como decía, la relación entre el fragmento y la totalidad, o el tipo de lectura que está implícitamente requerido por la arquitectura textual del libro. Entonces, a partir de este diagnóstico de rechazo de la equivalencia, podemos seguir los dos caminos, que serían el camino de hacer cada vez más provechoso el uso de la tecnología digital, y el otro camino que es de actuar de una manera u otra como ciudadano, como consumidor, como lector, para preservar esta cultura heredada, que es la cultura impresa. Porque segunda idea fundamental, me parece, es que se vincula con lo que usted decía en cuanto a la lectura que no controla ni el autor ni el editor. Es que los diagnósticos complicados, algunas veces contradictorios sobre la lectura, tienen un punto común, que es el alejamiento, la distancia tomada por los más jóvenes lectores en relación con el libro impreso, es decir, con el libro como tipo de discurso. La responsabilidad no es únicamente digital, porque la práctica docente había multiplicado esta lectura de fragmentos, extractos, a través de los materiales que se utilizan en las universidades o en los colegios. Pero se acentuó, se aumentó con el mundo digital, y el desafío más fundamental, espero que puede corregir lo que decía, es que las prácticas de lecturas que son las prácticas que vemos en cada momento de la vida social, en el tren, en el metro, en la calle, que son lecturas frente a las pantallas, pero principalmente de los smartphones más que de los computadores, definen, moldean, plasman inclusive inconscientemente una definición del leer. Esta definición del leer no se encuentra bien adecuada con lo que hemos tradicionalmente asociado con la forma material y discursiva del libro. Y aquí es el desafío fundamental.
el papel de la escuela, de la enseñanza, es esencial para mostrar que esta práctica de lo cotidiano no es necesariamente la única manera de leer los textos y que todos los textos no son los breves textos de la comunicación digital, sino que son textos que se han construido como arquitectura del libro. Así, es el desafío, me parece, del presente. Es la razón por la cual se puede desplazar el tema clásico de la muerte del libro, que es la muerte del objeto material, que en la medida en que los lectores de libros se quedan fieles a la forma impresa, no desaparece tanto este libro material. En cuanto que el libro como tipo de discurso se encuentra amenazada, y lo decía porque la edición electrónica se ha mantenido como muy marginal en un mundo en el cual las lecturas digitales se habían proliferado. Y esto es un desafío que no es más vinculado con la materialidad del libro, sino con la tensión entre modos de leer y contenidos textuales. Bueno, se me ocurrían varias cuestiones más, pero creo que es casi preferible que abramos un turno de preguntas. Sí. Sí. Juan, yo creo que sí, creo que hay un micrófono. Sí. Sí. Gracias, señor Chartier. Tiene usted un magnífico español, además, y su conferencia ha sido muy interesante. A mí me gustaría poner el foco en un asunto que todos conocemos y también me gustaría pulsar la opinión de nuestros colegas acerca del más reciente paso en las consecuencias de la pandemia. Yo no sé si es un efecto puntual o va a tener un recorrido de mayor calado. Me refiero al desabastecimiento mundial de papel que estamos sufriendo. Yo he tenido que retrasar ediciones por la ausencia de papel, sí, por la ausencia de cartoné. Creo que la Conferencia Episcopal está muy preocupada porque no pueden imprimir Biblias desde hace meses por la falta de papel, Biblia y de cartoné. La industria del libro infantil y del libro de lujo está muy preocupada porque tampoco existe cartoné. Tenemos la campaña de Navidad ahí y lo que me dice... yo soy de la Universidad de Santiago, señor Chartier, perdón. El regente de mi imprenta es que en el mejor de los casos el incremento en el papel a partir del mes de enero, febrero, puede ser del 35%. Con lo cual, perdóname Pedro, pero yo no soy tan optimista respecto a cómo estamos resistiendo la crisis, porque creo que esta crisis que afecta absolutamente a todo, yo veía hace poco en la televisión que la industria juguetera española, en donde en Valencia, especialmente en Levante, tiene una importancia fundamental, está desabastecida por elementos electrónicos, de manera que no sé, y este es un poco el planteamiento que quisiera conocer la opinión del señor Chartier, si es una crisis puntual o es un elemento que va a afectar todavía más al desarrollo de la industria y del modelo digital frente al modelo impreso. Yo a este respecto quisiera simplemente comentar una anécdota referida a mi universidad. Allí tenemos un libro de un profesor de economía que agotó la primera edición y le propusimos, porque no tenemos dinero para una segunda edición, hacerla en digital. Estuvo como 2 o 3 meses en digital, pero fueron sus alumnos, nativos digitales, los que instaron a Manel Antelo, al autor del libro, a que por favor hiciera una edición impresa, porque no se entendían con la edición digital. De manera que, señor Chartier, nosotros no editamos libros que exijan una lectura abismada, una lectura profunda. Editamos libros de referencia, libros y revistas de referencia, en donde quizás todos estos elementos que funcionan en esa lectura crítica, reflexiva, abismada, referida fundamentalmente a la creación, quedan un poco desdibujados en el tipo de producción que hacemos, ¿no? Eran estas dos cuestiones y muchas gracias por su conferencia. Bien, muchas gracias por su aguda reflexión.
Tres cosas que me permite añadir. La primera es evidentemente que no he dado suficientemente atención a la diferencia que puede existir entre tipos de editoriales y evidentemente el problema o los desafíos o el papel de las editoriales académicas, universitarias, merece un estudio particular. Lo que había recopilado como datos son sobre la edición en general, y de ahí la necesidad de estudios más precisos. La segunda cuestión que fundamental, porque es una cuestión que no se remite solamente a la edición. En cuanto al diagnóstico de la pandemia, nos obliga a volver a las dos maneras de considerar un acontecimiento. Una que es a la manera de Brodel. El acontecimiento es el resultado de lo que existía anteriormente. Se podría pensar la pandemia como resultado de la globalización, de los intercambios, de los desplazamientos. Entonces, la expresión de transformaciones estructurales a través de un acontecimiento particular. O bien, se puede pensar, era la definición de acontecimiento de Michel Foucault, un nacimiento, una inauguración, la apertura de una nueva estructura del pensamiento o de los comportamientos. Y aquí no tengo la respuesta, imagino que nadie la tiene porque necesitamos tiempo para medir el efecto, pero es claro que estamos confrontados al uso de estos dos modelos. Finalmente, el acontecimiento que es una relación con el pasado o el acontecimiento que es una inauguración de un porvenir. Y la tercera cosa, cuando usted ha mencionado los libros de infantil, me parece importante porque me parece que la discusión sobre el libro electrónico, evidentemente, la tenemos nosotros en el marco de la forma digital de libros que existen en formato impreso. O bien, siguiendo a Robert Danton, la idea de inventar un nuevo tipo de libro académico gracias a los recursos digitales. Un deseo, un proyecto que no ha encontrado el éxito que esperaba Robert Danton. La colección que fue creada de estos libros de un nuevo tipo, con todo lo que decía, la presencia de los documentos, los estratos del texto, finalmente esta colección que era publicada por Columbia University Press desapareció. Tal vez porque el crédito otorgado al libro electrónico en el mundo académico no ha logrado una importancia suficiente y los comités que deciden para las plazas o para los trabajos académicos se quedan fieles a la forma impresa. Pero hay todo un otro sector de la publicación digital que fue expresado de una manera muy fuerte por nuestro colega que falleció durante la pandemia, Antonio Rodríguez de las Heras, que era profesor en la Carlos III, y que tenía una imaginación muy fuerte en cuanto a las posibilidades originales de la producción simbólica digital. No se puede hablar más de libro, porque son hibridismos de lenguajes, son mezcla de lo icónico, de lo textual, de lo material. Y un sector en el cual esta imaginación digital que produce creaciones simbólicas irreductibles a la forma impresa. Es el sector de la literatura infantil y juvenil. Y también un sector muy marginal de la narrativa. Existe, se puede ver, una serie de websites que se llama Electronic Literature Collection,
se encuentran este tipo de creación simbólica radicalmente originales, porque explotan todos los recursos y las formas del mundo digital, redes sociales, website, realidad aumentada, etc. Esto es muy marginal, pero sería curiosamente, el recurso digital no fue utilizado mayoritariamente en relación con sus potencialidades, que era justamente la comunicación, la gratuidad, la invención de nuevo tipo de producciones simbólicas. Lo hemos ubicado dentro del marco heredado del libro o de la textualidad. Para decir que inclusive si estoy defendiendo la idea de la coexistencia entre las dos formas a partir de un análisis de su lectura implícita y supuesta y a partir de un análisis de las diferencias de su lógica. Al mismo tiempo debemos reconocer que ya hay una potencialidad digital que tal vez no es el papel de las editoriales universitarias de hacerlo, pero que tal vez no fue reconocido y practicado suficientemente. Y esto me parece ya no soy un especialista, ustedes saben, yo soy un historiador del siglo XVI, XVII, XVIII, entonces estoy en un terreno un poco al borde del acantilado, pero me parece que sería siguiendo lo que eran las intuiciones geniales de Rodríguez de las Heras, entrar en esta otra modalidad del mundo digital, y que tal vez es la más vinculada con lo que era el proyecto de la digitalización de la publicación. Juan, simplemente que no, sin ser gallego, mi optimismo siempre es moderado también, ¿eh? Lo que pasa es que la información que procedía de una buena imprenta era que ellos mismos estaban acaparando papel y estaban produciendo ese desabastecimiento y ese encarecimiento de los precios. Y la capacidad de fabricación a corto plazo de papel es limitada y, por lo tanto, a corto plazo ese incremento se iba a producir. Lo que pasa es que es verdad que se estaba reubicando la impresión de textos y recolocando en Europa textos que hace tiempo se estaban imprimiendo fuera. Pero bueno, incertidumbre. Y siempre el tema que tiene que ver con lo digital, con esa equivalencia entre el físico y el electrónico que a veces las instituciones forzan, está ligado siempre a aspectos económicos. Las instituciones piensan que editar en digital es siempre más barato que hacerlo en papel. Pero estos nuevos libros, el nuevo concepto de un libro que remitiera a una concepción diferente del objeto o del artefacto libresco, ya no sería más barato. No. Ya requeriría muchísimos recursos que muy pocas editoriales o instituciones están dispuestas a asignar. Por lo tanto, no es de extrañar que haya un pequeño fracaso en esa línea, ¿no? Me parece que hay alguna palabra allá. ¿Sí? Buenos días. Gracias, profesor Chartier, porque sus conferencias siempre son... nos abren, ¿no?, perspectivas nuevas de trabajo. En todo caso, sí me gustaría hacerle una pregunta. Yo creo que las editoriales universitarias españolas somos líderes ahora mismo en potencialidad digital, estamos haciendo un esfuerzo como no está haciendo desde luego no la edición privada, ¿no? Es decir, nuestras plataformas, sin ir más lejos, OJS de revistas son un buen marco y un largo etcétera que tenemos por delante. Sí me gustaría, quizás como editora, como técnico, ¿no?, hablar de la edición digital desde el punto de vista que no solamente que no sea la panacea, tiene muchísimas limitaciones técnicas, es decir, todo ese amplio abanico de posibilidades se ve reducida, muy reducida en la realidad. Es decir, pongo un solo ejemplo, una imagen que pesa mucho, entre comillas, es un problema. Habrá soluciones, pero lo es. Pero en todo caso, a partir de su conferencia sí me gustaría hacerle una pregunta. Nos fijamos mucho en el texto, en su formato,
Y yo creo, o me parece, que la gran diferencia o el por qué no termina de arrancar la edición digital como debiera, tiene que ver con esa tensión en la lectura. Es decir, cómo leemos, para qué leemos y qué necesidades tenemos cuando leemos. No sé qué le parece. Sí, me parece. Sí, porque el fracaso relativo o el débil aumento de la venta de libros electrónicos en un tiempo en que lo digital era casi el único recurso para leer, salvo los libros ya poseídos por una persona que se remite, como usted decía, a una discrepancia entre los hábitos de lectura de los lectores de libros. Siempre me parece importante de esta expresión, porque cuando utilizamos las encuestas se habla de lectores y de lectura, y no se introduce esta distinción entre el hecho de que cada uno es lector. En nuestras sociedades el porcentaje de analfabetismo radical es muy limitado. Entonces la lectura es una práctica universal. Lo que es específico es la lectura de libros y, como lo sugería usted, la lectura de libros por lectores de libros no está bien cómoda con la forma electrónica, tal vez porque esta práctica ha incorporado lo que decían en cuanto a la relación entre fragmento y totalidad. Nadie está obligado de leer todas las páginas de un libro, pero su forma material implica un reconocimiento de la obra como tal. Y si se va a leer un pasaje particular, está ubicado topográficamente en la totalidad de la arquitectura textual. Entonces, sí, esta discrepancia explica también lo que hemos visto con la resistencia de las comunidades académicas frente a la forma digital de publicación, lo que explica tal vez por qué, a pesar de sus innovaciones, el sueño de Danton no se concretizó. Me parece que su observación nos remite también a una otra realidad muy fundamental que olvidamos con la teoría o la perspectiva de la equivalencia. En el mundo de la cultura impresa, el libro o el objeto impreso, diario, revista, libro, se ubica en un universo en el cual las otras prácticas de escritura o de lectura se hacen sobre otro tipo de soporte. El libro no es un objeto para la escritura. El lector es una gracia para los historiadores introducir sus propios comentarios, glosas, anotaciones en el libro impreso, pero el libro impreso no lo esperaba. De esta manera hay como una distinción radical entre los objetos para leer y los objetos para escribir, cuadernos, cartas, fichas, etc. Entonces había una discontinuidad material entre el leer de obras y el escribir de lo cotidiano. El mundo digital hace esta originalidad radical, que es el mismo soporte, la misma pantalla, grande o pequeña, que recibe los textos que son leídos y que transmite los textos que son escritos. Y de ahí la invención en los Estados Unidos de este neologismo de reader, una distinción entre lectura y escritura que era materialmente encarnada en el mundo de lo impreso, se encuentra borrada en el mundo digital. Y de ahí este desafío fundamental, porque si los lectores de libros que han adquirido hábitos a partir de una relación fuerte y antigua con el libro impreso, han
resistido a la tentación del clique. Los más jóvenes lectores, escritores o escribientes, no sé, que han entrado en el mundo de la cultura escrita y que entran cada día más en el mundo de la cultura escrita frente a pantallas del smartphone, del computador, de la tableta, que sus hábitos de lectura no son plasmados por esta herencia, que era más que una herencia personal, era una herencia histórica. Y su práctica de lectura que hacen en cada momento del día se plasman a partir de relación con textos que no son libros y a partir de prácticas de lectura y escritura que no son las que se asociaban espontáneamente con la forma discursiva del libro. Y de ahí el desafío del porvenir, cómo hacer que sea mostrado en las escuelas, en las instituciones públicas, las librerías, por los editoriales, se muestra esta diferencia que existe a pesar de la continuidad creada por el soporte digital. Y esta discontinuidad supone evidentemente la presencia de objetos situados fuera de la cotidianidad, de lo cotidiano, de lo digital. Es un desafío muy importante que supone que, pienso por ejemplo, que el mundo digital podría ser una materia, una asignatura en las escuelas o en los colegios, en las universidades, porque hay una evidencia ilusoria que es el uso inmediato. Y hay todos los problemas que mencionaba en relación con el conocimiento o con la democracia, que son identificar la capacidad difícil de identificar diferencia de autoridad, práctica de evaluación o comprobación de las informaciones, todo esto que no existe y que es no solamente este peligro para el conocimiento que vemos cada día, y particularmente en relación con la pandemia, la multiplicación de las teorías más absurdas y más peligrosas, y al mismo tiempo lo hemos visto como un elemento esencial de la manipulación política, porque se ve que es a través de esta forma de acreditación inmediata del contenido leído, porque está certificado por la red o por el grupo de discusión que le hace aparecer, que se han producido la creencia y la adhesión a las falsedades más fuertes. Hay análisis muy precisa de la última elección presidencial en Brasil, que muestran claramente esta articulación entre la capacidad de producción masiva de falsedades, la credulidad frente a estas falsedades en los grupos de discusión de WhatsApp y finalmente la estrategia algorítmica que define blancos particulares para tal o tal de las falsedades más poderosas para tal o tal medio social o tal característica de los individuos. Entonces, aquí hay otra discusión sobre la edición. Yo encuentro una dimensión fuerte de la discusión sobre la ciudad, en el sentido antiguo de lo político, de lo cívico. Vamos a ir terminando. No obstante, yo quería, al hilo de la última intervención, esas últimas afirmaciones, la idea de que parece ser que y es la última pregunta, parece ser que generación tras generación los lectores en papel disminuyen. Esa es una tendencia de las últimas décadas. Surge siempre la pregunta, si podemos hacer algo para evitar ese declive, o es un declive que hay que aceptar como una realidad, y en caso de que lo aceptásemos, a lo mejor
podríamos establecer diferencias entre lectores a la hora de ver franjas donde ese declive se produce a una mayor velocidad, nuevas generaciones, o franjas donde ese declive tiene un tope, como podría ser, y es lo que nos interesa a nosotros también, porque es un poco nuestro mercado, el público culto, los libros académicos. Es decir, habría una diferencia donde el espacio de la academia, el del libro universitario, tocaría suelo y ya se detendría. Habría unos niveles de consumo de obras completas en papel con mecanismos de lectura tradicionales, podríamos decir, y otro espacio de la cultura, que es la cultura popular, donde esa decadencia de los índices seguiría avanzando porque nuevos lectores estarían aprendiendo a leer ajenos al dispositivo libro tradicional, es decir, lectores que no es que dejen de leer, sino que nunca aprendieron a leer en dispositivos materiales físicos del libro. Es la última cuestión. No sé, muy brevemente podemos hacer dos cosas. Una que sería de mantener la presencia en la sociedad de los objetos y soportes de los textos que no son digitales, y es toda la cuestión de la edición y de los poderes públicos y de los hábitos de los lectores. Y si entramos en el mundo digital, tener una forma de enseñanza o de reflexión más compleja, porque lo que hemos visto en nuestra discusión es que hay una unidad del mundo digital. Los aparatos son los mismos. Técnicamente son diferentes en su precio y en su materialidad, pero definen un universo en que la comunicación es siempre de los textos que pueden circular independientemente de estos aparatos. Pero evidentemente hemos visto un sector que podía ser particularmente inventivo, de creación simbólicas que no permitía la producción impresa. Hemos visto la práctica cotidiana de la comunicación social de las redes y grupos de discusión, que es la más devoradora de tiempo. Y hemos visto la edición electrónica que hacen las editoriales y particularmente universitarias. Entonces, para el último sector, lo importante sería demostrar que este tipo de producción electrónica, que es una reproducción de la forma impresa, supone un tipo de lectura que no es la lectura de las redes sociales. Entonces, no depende de los editores, no depende de los autores, depende más de la formación, de la educación, de la enseñanza y de mostrar, de la misma manera que en el mundo impreso hay las revistas de los kioscos, las enciclopedias y una novela que ganó el premio Goncourt. De la misma manera, la jerarquía en términos de autoridad, credibilidad, veracidad dentro del mundo digital se debe mostrar y transmitir. Y de esta manera sería mantener, por un lado, el libro como lo definía usted en su introducción, en una forma material particular que no es digital, y sería también intentar de mantener en el mundo digital el concepto mismo del libro como una arquitectura textual que necesita un tipo de lectura que no es la lectura espontánea, colectiva, compartida, que se hace no solamente por los más jóvenes, pero esencialmente por los más jóvenes frente a los aparatos de la comunicación digital. Pues muchísimas gracias, profesor Chartier, por ayudarnos a pensar en el libro a la luz de lo recorrido y también para pensarnos como editores, ¿no? Es decir, para saber cuál es en el nuevo escenario las responsabilidades y las posibilidades que tenemos en esa toma de decisiones cotidianas que forma parte de nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.